Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en el estado del estado nuevamente y el día de Patrulla. hoy tenemos, bueno, estamos con un invitado especial que es Jonathan Ruelas. Él es politólogo de la Universidad de Guadalajara, también colega nuestro y por el cual también lo quisimos invitar. Seguiremos teniendo más invitados y bueno, también está como de costumbre Oscar Gómez ¿Qué y onda? ¿Qué bueno, onda? queremos platicar acerca del tema de la seguridad nacional y la militarización en México. ¿Cómo ves, Oscar? Pues muy interesante, amigo. Muy ad hoc el tema con lo que surgió, ¿no? En la semana, por ahí, si mal no recuerdo, fue por ahí del lunes, martes, cuando impactó ahí el tema pues, de la Guardia Nacional y de que va a haber gente de la milicia haciendo labores de equivalentes a las policías civiles. Entonces está muy interesante el tema, ¿no? Cómo surge varias variables a considerar, valga la redundancia, entre ellas, pues, los actores que se dedican al rubro de los derechos humanos, pues levantaron la voz y sería muy interesante que Jonathan, gusto saludarte, Jonah, nos adentrara al tema y nos Igual. pudiera aclarar un poco él como apasionado de esa área de la ciencia política. Jonah, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y ustedes, pues, aquí agradeciendo el espacio, ¿no? Que me brindan de hablar sobre los temas de seguridad y sí, como mencionas, Oscar, hace más o menos, poquito menos de una semana, digo, ya estamos a unas horas de que se dio esta noticia, ¿no? De la militarización del decreto que firma el presidente para que los militares, hagan labores de seguridad pública. Aquí algo pues también que se dijo durante la semana es que ese decreto o ese consenso se firmaron por las fuerzas políticas. A la hora de que se hizo la reforma a la Constitución, hubo fuerzas políticas que firmaron y estuvieron de acuerdo en que los militares estuvieran en las calles hasta un cierto periodo de 4 o 5 años y gradualmente se fueran regresando. Esta es una de las diferencias que no hubo en el caso de Calderón, del calderonismo, donde se saca las Fuerzas Armadas sin un periodo de regreso a sus cuarteles, ¿no? Sino que más allá de entrar como de auxiliares, entran como la base toral para la lucha contra el crimen organizado. En este caso es igual, los militares entran en apoyo esencial para la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que ya sabemos que en su mayoría son militares, en civiles, en forma de civiles, en teoría, pero también esa es una de las cosas que hay que aclarar, ¿no? Que también luego las fuerzas políticas distintas al presidente de la República salieron a desgarrarse las vestiduras, ¿no? Diciendo que está militarizando, cuando incluso el mismo el coordinador del Senado, Ricardo Monreal, salió y les dijo, a ver, ¿de qué se asustan? Si es algo que ustedes firmaron y estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero siempre en épocas de crisis o algo se trata del golpeteo, ¿no? Creo que el desconocimiento a veces también de los ciudadanos de este tipo de acuerdos, pues se presta, ¿no? A que no tengamos esa información. En ese sentido, Millona y Oscar, comentar, digo, hay un decreto, ¿no? Que lo firma el presidente el lunes y como bien lo han dicho ustedes dos, ese decreto lo que hace es saca a los militares, saca entre comillas, porque los militares, pues aparentemente, o ustedes me corrigen si estoy equivocado, los militares no han regresado a los cuarteles desde aquella vez que salió con Calderón en el año 2007. Ese decreto le pone una fecha de fin que es para el 27 de marzo del 2024 y con eso, bueno, ya por un lado se acabaría lo que sería las milicias en las calles, pero por otro lado, y lo que creo que es muy controvertido del tema es que Andrés Manuel desde un inicio criticaba la acción de que estuvieran los militares en la calle, es algo que desde 2012 lo tiene repitiendo y un poquito fue matizando su discurso a modo tal de que cuando llegó al proceso electoral 2018 incluso tuvo ahí una especie de discusión con López Dóriga, ¿no? Donde dijo, no, yo nunca dije eso, ¿no? El asunto es que ha cambiado un poco el discurso a modo tal de que pues ahora pues ya está a favor de que estén los militares en la calle.
sí quisiera destacar ese asunto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes dos en cuanto a que haya hecho ese cambio discursivo, por una parte, y por el otro es si realmente estamos ante la necesidad de tener a los militares de la calle o si hay contexto, si hay posibilidad de cambiar una estrategia para que no estuvieran? Pues yo le cedería la voz a nuestro invitado para que se entre el tema y para un poquito romper este círculo de opinión que tenemos. Jonah, voy después de ti. Claro. Mira, yo creo que en campaña o en oposición siempre el discurso ya es distinto a la hora de gobernar, ¿no? Creo que Andrés Manuel, cuando llega ya a la presidencia, pues se da cuenta cómo está la realidad, ¿no? En la cuestión de la seguridad. Y ahora sí como el tomador de decisión, no como el que critica a los tomadores de decisiones. Y pues tiene que hacer uso de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que también si hay un cambio a la hora de que entra Calderón y avienta las Fuerzas Armadas, si hay un cambio en la lógica en el crimen organizado, si hay un antes y un después del calderonismo, que hoy en día las policías municipales y las estatales pues no tienen la capacidad para hacerles frente. Tan es así es que en la misma Constitución, tanto las policías estatales, municipales y federales, es una facultad concurrente que tienen y hay como una confusión, ¿no? Para ver quién se encarga o no de la cuestión de la seguridad. En lo que yo sí coincido es que también tener a las Fuerzas Armadas en las calles haciendo labores de seguridad pública, sí va a haber un incremento en la violación de los derechos humanos. Sí, las Fuerzas Armadas tienen otras formas, la cuestión de las detenciones. No están formados, aunque han presumido y dentro de la comunicación del gobierno se dice que toman cursos de derechos humanos, la formación militar es distinta a las policías civiles. Y yo creo que a como está la situación, porque no se ha profesionalizado las policías, o sea, desde que hubo los intentos con Calderón, con Peña como que se olvidó. Ahorita las policías municipales y estatales no están en la capacidad de hacerle frente. Entonces, hay una omisión tanto de esos dos gobiernos, pero también aquí hay una contradicción, tanto del gobierno federal, que tanto criticó la estrategia de militarización, que tanto se opuso y estuvo en contra de eso, pues que ahorita hace uso de ella. O sea, Claro. en ese sentido, sí, la postura que ha tenido Andrés Manuel, yo recuerdo, no sé si recordarán ustedes, por ahí un 2 de octubre, cuando fue la marcha, la del año pasado precisamente, Andrés Manuel insistía en que no, yo no voy a generar, yo no voy a responder a la violencia con más violencia, y por ahí muchos críticos, muchos opinadores decían, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no mete a los policías como a enfrentarse a los revoltosos? ¿Qué tanta garantía puede dar o sea, en este caso, la seguridad nacional en las calles a los derechos humanos? Es un cuestionamiento interesante. Pero perdón, Oscar, te Sí, interrumpí. no, yo solo quería un intento de problematizar aún más este fenómeno, ¿no? O sea, eh, digo, entendemos como politólogos que el Estado surge por lo menos con los contractualistas para otorgar seguridad al ciudadano, ¿no? Uno cede su libertad a cambio de obtener seguridad, supongamos, ¿no? Lo más básico del Estado. Pero vemos que aquí en las condiciones que estamos, las policías, tanto municipales como estatales, se ven rebasadas, sobre todo el caso de las policías municipales, ¿no? Lo que gana un policía municipal, pues, no se compara con lo que puede percibir una persona que trabaje para el crimen organizado. Incluso en cuestiones de armamento, pues no tienen manera de enfrentarlo, ¿no? Y aunque no sean sus facultades, pues están en el municipio, pero pues de alguna manera tienen que salvaguardar. Me parece interesante, por ejemplo, en Jalisco hubo un caso muy peculiar en Sayula, no sé si lo recuerdan. Si mal, sí, fue en Sayula, donde los militares perseguían, no sé si eran los militares, marines o Guardia Nacional, perseguían a un delincuente y la misma policía municipal de Sayula llegó para frenarlos, ¿no? Para bloquearles el paso y que no pudieran acceder para allá. No manches, o sea, ante ese problema está cabrón. Y luego, por otro lado, tenemos este revestimiento de poder que se les va a dar a los militares con facultades ante los civiles, que sabemos que históricamente cuando se le dota de autoridad a una persona que no tiene la capacidad para el raciocinio, ¿no? Para moderarlo, tiende
a acudir a los excesos y al abuso, ¿no? O incluso a lucrar con ese poder que se le está revistiendo. Creo que uno de los problemas a considerar sería qué tal donde estas policías se lleguen a corromper, ¿no? Nuestros militares con su poder y el dominio, y como bien lo dice Jonathan, con esa formación que es distinta a la formación que tiene un policía municipal, pues entonces menudo problema tenemos, y es precisamente el problema que vislumbras o que haces ver con la cuestión de derechos humanos. Entonces, si vemos todo el desmadre como está, es una cuestión amorfa que para darle forma es complicado, es complejo, y creo que por ese lado, pues nomás tienes a las fuerzas militares como para intentar darle un rumbo o una estrategia de seguridad. Por el otro lado, pues ¿qué hacemos, güey? No sé, ¿tú qué opinas, Jonah? Pues mira, algo que incluso se vio mucho a inicio del periodo de Calderón, cuando mete al ejército, en Tamaulipas y en esta parte norte, se dio mucho eso donde los policías municipales prácticamente impedían las labores de los militares. Hay algunos videos donde hasta se les cruzan para tratar de rescatar detenidos que son del crimen organizado. O sea, el tema de que las policías municipales están dentro de las nóminas de los grupos del crimen organizado, pues es algo que lleva tiempo y pues no se ha dado solución. Incluso, justamente en esto quiero dar, Ricardo Ravelo da mucha información en el sentido de cómo los grupos del crimen organizado han llegado al poder por medio de los municipios. Y esa llegada al poder por medio de los municipios les garantiza tener control de las policías municipales. Entonces, el tener el control de esas policías municipales, que hace doble función a los agentes, tanto de halcones como brindar seguridad. Entonces, ante eso es lo que estamos nosotros ahorita. Sí. Oye, Jonah, pero tú pones el caso de los municipales, pero en el caso de Calderón, ¿dónde está ahorita su superpolicía, el secretario de Seguridad Pública, cabrón? Está cabrón, ¿no? Miren, yo ahí en el caso de Genaro García Luna, yo pienso que fue traicionado. O sea, traicionado por las mismas autoridades de Estados Unidos, porque no es que lo tengan investigando después del periodo de Calderón. A él lo tenían investigando de tiempo atrás. ¿Y a dónde va y se refugia? A Estados Unidos. Yo creo que también el tablero electoral y político que se mueve en Estados Unidos los deja sin protección. Y esa desprotección hace que sea una carnada, que sea un conejillo de indias para las fuerzas políticas que llegan en este caso en Estados Unidos, que es en el poder de Trump. Te iba a preguntar si esa desprotección tendrá algo que ver con esta especie de compadrazgo que hay entre el gobierno de Andrés Manuel y el gobierno de Donald Trump, que aparentemente pues hay una relación en la cual, pues no sé si sea amistad, pero por lo menos varios proyectos han salido en conjuntos. Estamos próximos a firmar el nuevo tratado, ¿no? El TEMEC. Entonces, ¿tendrá algo que ver esa protección con esta nueva configuración geopolítica? Yo creo que sí. Yo creo que se está viendo en términos electorales. Esa es una cuestión en términos electorales, lo de García Luna. Si bien allá, también para pegarle a la administración de Obama y a los demócratas, porque no es coincidencia que también saliera lo del famoso Rápido y Furioso, ¿no? Y se acuerdan el tema de las armas. Justamente la administración de Obama y con Calderón, que esté detenido Genaro García Luna, que en la administración de Calderón, y en Estados Unidos Obama. Entonces, también ellos le están jugando a esta cuestión electoral, y pues aquí en México también le dan para bajarle a las aspiraciones de Calderón con la cuestión de su partido. Yo creo que es un uso electoral el que le están dando al tema de García Luna, pero sin dejar de lado que sí fue una persona que lleva años señalado de que estaba apoyando a un grupo criminal. O sea, eso no se lo podemos quitar, por más de que sea un uso electoral. Claro. Amigos politólogos, yo quería sacar dos preguntas antes de que finalicemos esta charla para saber su opinión. La primera es, tanto Jonah como Oscar, ¿en dónde está parada ahorita la Guardia Nacional? O sea, ¿este decreto que saca el presidente significa un fracaso o no es un fracaso para la Guardia Nacional? ¿Cuál es el estatus? Y la otra pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuál es la percepción que tienen ahorita de seguridad? O sea, ¿este decreto tendrá que ver con un aumento fuerte en cuanto a
a la inseguridad en el país o si se vienen cosas peores? Mira, si me permite, Jonah bueno, los dos Adelante, Jonathanas, adelante, Oscar. yo me predispongo a contestar la segunda pregunta para que te metas de lleno en la primera, Jonathan Muy Ruelas. bien. Yo diría, Bretón, que me repitas la pregunta porque ya se me olvidó, amiga. La Guardia Nacional está parada a un lado de la Prepa 20, ahí en el Fortín. Ahí yo ya los vi, sí existen, son verdades, no es como el coronavirus. No, yo diría que resulta interesante porque ya lo platicábamos anteriormente, Jonathan Bretón, de cómo el periodo post-pandemia, ¿no? Cómo este golpe a la economía seguramente va a generar un impacto en la seguridad, ¿no? Vamos a tener ahí todo problema económico va a tener que tener su válvula de escape, ¿no? La raza necesita sacar de algún lado para comer, para subsistir, ¿no? Y entonces se pone ahí a disposición del crimen organizado, ¿no? Se les ponen ahí, quedan totalmente expuestos para que el crimen organizado haga uso de ellos, que de por sí ya lo hacía y que siempre lo ha hecho, se aprovecha de esta descomposición del tejido social para surtir sus filas en el crimen organizado. Entonces, después de la pandemia, creo que todos estamos en esa sintonía, ¿no? De que va a venir una cuestión de inseguridad cabrona, entonces creo que le viene a bien, siempre y cuando no sé, es que no puedo hacer un análisis prospectivo porque no sé cómo se van a comportar, cómo va a surgir, pero creo que sí va a haber problemas necesariamente en materia de seguridad, que ya los tenemos y que están cabrones, ¿no? O sea, ahorita yo no decía que ponían policías, yo sé del caso de un municipio donde ni siquiera quería haber candidatos, o sea, no, los candidatos, los partidos no tenían candidatos porque no querían un güey meterse ahí porque ya saben que era la plaza de otro güey que mejor no digo su nombre porque ya saben lo que le pasó al pirata de Culiacán, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, creo que pues el Estado con esta intención de garantizar seguridad, pues va a tener esos recursos para poder enfrentar a este periodo post-pandemia que desde mi percepción sí se viene una cuestión todavía más compleja, ¿no? La cuarentena es compleja, pero las repercusiones que va a tener esta cuarentena van a ser aún más y uno de los focos va a ser, exactamente, y uno de los focos en los que va a impactar directamente es en el tema de seguridad y del cual estoy seguro que el crimen organizado se va a reforzar. Ahora sí, te cedo la palabra a Jonathan Ruelas. Respecto de que si es un fracaso o no, y de que se diera ahorita lo del decreto, hay que ver muy bien las fechas. Cada que se hace alguna reforma en la Constitución o incluso se expide una ley general o federal, si hay un periodo para que el presidente tenga que hacer un decreto, lo tenga que poner en el diario oficial. No tengo yo ahorita el dato exacto si más o menos ya son las fechas en las que se vence o se cumplen los plazos. Lo cierto es que es algo que se aprobó de antes y que en cualquier momento, viendo las fechas, se tendrá que entrar en vigor. Digo, ahí tendremos que ver bien esa parte. La otra es que en la percepción, incluso hasta en el discurso de la oposición, sí puede manejarse una cuestión de un fracaso en la Guardia Nacional, porque ya más de un año que ha entrado la Guardia Nacional, aunque no está consolidada todavía al 100%, pues los índices de violencia no han bajado. Y se ha concentrado en algunos puntos como en Guanajuato, en algunas partes del norte, y estas siguen igual de violentas. Ese es el sentido. Entonces, y sí, también claro. La otra, a ver, la Guardia Nacional creo que sí necesita robustecerse más y tener un poco más de injerencia, porque la Guardia Nacional llega a un lugar y necesita tener un convenio con los municipios para incluso hacer detenciones y meterse ya a funciones de seguridad. No es de que llegue y ya pueda hacerlo. Si no tienen ese convenio, solo participan en rondines y en volantas. No pueden estar deteniendo a personas. Entonces, esas son de las cosas que tendríamos que checar muy bien, hasta qué punto van los convenios que tiene la Guardia Nacional, el por qué no se han dado, que también aquí nos metemos hasta en una cuestión del federalismo, ¿no? O sea, hasta qué punto la Guardia Nacional se puede irrumpir la libertad del municipio o de los estados, ¿no? Como, cosa que no existía, no había como este tipo de convenios en la Policía Federal porque venían de apoyo. Entonces, en la Guardia Nacional, esas son como las distinciones, las puntualizaciones que quiero hacer. Yo no creo que sea un fracaso como tal. Creo que le hace falta tiempo. Creo que el proyecto que tienen con la Guardia Nacional es más ambicioso que lo que se tenía con la Policía Federal. Entonces, yo sí le veo que tiempo, pero coincidiendo con lo que dice Oscar,
se sabe que con lo de la pandemia, el desempleo, las carencias que va a haber en la sociedad y sobre todo en los jóvenes, que son el caldo de cultivo para los grupos del crimen organizado, es muy probable que repunte la cuestión de la inseguridad y prácticamente, como dijo el presidente, le cae anillo al dedo a los grupos del crimen organizado, que haya tantos chavos desocupados, desgraciadamente. No creo que algo que nos aliente o muy alentador, ¿no? Que pase esto. Y complementando esto que dicen ustedes, la Coneval la semana pasada, en días pasados, lanzó una investigación en la cual arroja que se viene un incremento importante en la cantidad de pobres en el país. Entonces, sí digo, ya vaticinan crisis económicas y se viene una situación muy difícil en México en temas de economía, de desempleo, que bueno, en cuanto a desempleo ya las pérdidas son tremendísimas. Se viene también un tema de pobreza, entonces seguramente se viene una oleada muy fuerte de inseguridad. Así es, brother. Bueno, me gustaría, si quisieran echarse una conclusión, un comentario final, antes de concluir con esta tertulia. Pues yo nada más agradecerles a toda la banda que nos ha estado siguiendo y nos ha estado viendo y nos propone temas y nos hace comentarios. Esperemos que nos propongan más invitados. También para agradecerle a Jonathan Ruelas el tiempo y la dinámica. Sin lugar a dudas, el tema da para más, hermano. Este tema de seguridad nos da para grabarnos unas 24 horas seguidas con unos 10 24, pero desafortunadamente no hay cerveza, pero si no, sí lo haríamos. Y pues nada, gracias a la banda que nos ve, muchas gracias ambos Jonathan Ruelas, esperemos próximamente en otro tema de coyuntura o cuando tú quieras puedas disponer de este espacio para replicar esta dinámica. Muchas gracias, Jonah, muchas gracias, Bretón. Muchas gracias, amigos. Bueno, yo también agradecer aquí el espacio que me brindan, colegas, y pues también agradecer a todas las personas que los escuchan, que los ven aquí por este medio ahorita en tiempos de pandemia. Y sí, les tomo la palabra, el día que gusten yo estoy disponible para que me vuelvan a invitar aquí en este espacio. Y bueno, yo en cuestión de la seguridad creo que pues habrá que ver el tiempo, a ver qué va a pasar con la cuestión de los militares otra vez de vuelta a las calles. No sabemos si va a ser con la misma intensidad que con Calderón. Lo de la información que yo he visto es que vienen labores auxiliares, pero eso en la práctica no sabemos cómo vaya a ser y cómo se vayan a focalizar, ¿no? Esperemos que la inseguridad no repunte, que los militares pues, también no se vean en la necesidad de estar reprimiendo, que no se vean en esta necesidad de estar usando las armas, las balas, que no haya más sangre en el país, porque yo creo que es una de las cosas que muy tristes. Yo tengo 30 años y te puedo decir que 10, poquitos más años, siempre ves muertos, siempre ves notas rojas. A nosotros nos tocó una generación de algo de tranquilidad cuando éramos chicos, ya en nuestra adolescencia, entre la universidad entre algo de la prepa y ya la universidad y el posgrado, ya nos tocó esta violencia, ¿no? Nosotros nos tocó esas dos partes, ¿no? Y y pues para las futuras generaciones creo que no es conveniente que siga este tema de seguridad. En Colombia duró más o menos 18 años, si no mal recuerdo es mucho. Y bueno, agradecerles el espacio y espero volvernos a ver otra vez por aquí. Bueno, pues nosotros fuimos Jonathan Bretón, Jonathan Ruelas, Oscar Gómez, y los invitamos también a que sigan nuestras redes. En Twitter es @edodeledo y en Facebook es El Estado del Estado, para que nos sigan. Y muchas gracias a todos. Nos vemos. Vale.